Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Pedimos disculpas por las demoras, tuvimos algunos pequeños inconvenientes técnicos, pero por suerte ya fueron solucionados, así que vamos a tener un lindo espacio de conversación que va a comenzar ahora, ¿sí? Bueno, les doy la bienvenida a este espacio de encuentro y de diálogo que llamamos Educación Sexual Integral y Procesos Anticapacitistas de Transformación Social. Este es un espacio que forma parte del ciclo Ágora Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, así que agradecemos mucho la invitación a la Universidad Nacional de Quilmes, especialmente al Observatorio de la Discapacidad de esta universidad, al grupo de trabajo CLACSO, Estudios Críticos en Discapacidad, también a la licenciatura en Educación de la modalidad presencial y virtual de la UNCI también, a la licenciatura en Terapia Ocupacional, a los profesorados de la Universidad Nacional de Quilmes y a la Unidad de Formación y Capacitación Docente también de esta casa. Bueno, yo soy Natalia Barroso, soy docente, investigadora de la Universidad Nacional de Salta, y de modo particular quiero agradecer a Lelia Yehue, a Anita Massino, a Marite Fernández, bueno, y a todos y a todes del Observatorio de Quilmes y del Grupo de Estudios Críticos en Discapacidad que están, digamos, atrás de esta idea, de este espacio para conversar en un tema que nos compete y que nos interesa tanto, que tiene que ver con la educación sexual integral vinculada a esta temática, digamos, que nos interesa y nos atraviesa, que tiene que ver con la discapacidad. ¿Sí? Bueno, les agradezco, como decía, a este equipo por pensar en este espacio de encuentro de manera federal. Y como primer punto, y antes de comenzar y de presentar a las expositoras con quienes vamos a dialogar, quisiera hacer un breve comentario acerca del título de este espacio. Este espacio se llama, como recién mencioné, Educación Sexual Integral y Procesos Anticapacitistas de Transformación Social. Bueno, sobre el tema sobre el nombre y sobre esta categoría o sobre la educación sexual integral, la ESI, conocida en ESI en Argentina, quisiera señalar que cuando estamos hablando de ella, estamos atendiendo a la propuesta de la política educativa orientada a brindar a los sujetos de la educación herramientas para ejercer los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Esto enmarcado en la ley 26.150 de Argentina. Sobre los procesos anticapacitistas, ¿no? y tomando esta categoría que elegimos para nombrar este espacio, quisiera señalar que tomamos esta propuesta, ¿no? de procesos anticapacitistas de transformación social para señalar que cuando hacemos referencia al capacitismo, estamos tomando los aportes de los estudios críticos en discapacidad, puntualmente los aportes de este grupo de investigación que forma parte, que es un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que está conformado por más de 70 investigadoras, investigadores de 13 países de Latinoamérica y del Caribe, y dentro de este grupo estamos, porque varias participamos de él, problematizando los aportes del conocido modelo social a la luz de las pedagogías críticas del sur global y de la teoría decolonial. Estamos problematizando estos procesos para construir una teoría praxis que nos ayude, digamos, a construir conocimiento acerca de la discapacidad situada en nuestros contextos y en nuestros saberes. Bueno, desde este lugar es que pensamos en que el aporte de nuestras compañeras con quienes vamos a conversar ahora van a ser o son claves, ¿no? para la construcción del concepto. También podemos decir que el capacitismo hace alusión a esa forma de violencia, ¿no? que se ha impuesto en nuestras sociedades
a través de la cual se define a la persona con discapacidad desde parámetros centrados en el déficit y en el desvío de la norma. Por ello, cuando hablamos de procesos anticapacitistas o del anticapacitismo, estamos planteando que cuestionamos esa jerarquización de las personas a partir de ciertos ideales heterocorponormativos que se imponen en la sociedad a través de diferentes políticas públicas, ¿sí? Y de diferentes procesos. Bueno, y entonces en este sentido entendemos y pensamos a la ESI como un potente recurso para construir para generar transformación social, ¿sí? Por eso es que invitamos a este espacio a 3 mujeres que han recorrido procesos de formación y de militancia, que hacen aportes a la construcción de espacios en universidades y en organizaciones sociales, a mujeres que comunican y ayudan a pluralizar las discusiones. Y bueno, también les agradecemos justamente su participación, que hayan aceptado desinteresadamente esta participación y este espacio para dialogar. Y con esta breve introducción les damos la bienvenida, ¿sí? En primer lugar, voy a presentar a Paula Locane. Ella es profesora de filosofía por la UBA, es especialista en ESI y trabaja actualmente tanto en la UBA como en el ISPE. La segunda persona que nos acompaña es Lucía Velázquez. Lucía es estudiante de comunicación social en la Universidad Nacional de Misiones. También forma parte del equipo de prensa de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Y también vamos a tener el honor de contar con Carolina Buceta. Ella es licenciada en psicología y también forma parte de REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, Paula, Lucía y Carolina, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es importantísimo poder encontrarnos en estos marcos y me parece muy maravilloso también el cruce institucional que se realizó para poder llevar adelante esto y la perspectiva federal. Me parecen 2 cosas muy importantes a la hora de poder compartir experiencias, impresiones, conocimientos, porque creo que quizás una de las cosas positivas que dejó la pandemia es que en la virtualidad podemos hacer cosas mucho más federales que las que hacíamos antes o que nos encontrábamos más impedidas para pensar esa federalidad. Así que quiero agradecer especialmente la invitación, solamente decir que el pronombre con el que me identifico es el pronombre femenino y no necesito hacer ninguna presentación más, así, ningún elemento más de presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradezco la invitación a todo el equipo organizador de este conversatorio y bueno, la verdad que también me resulta bastante importante que podamos conversar sobre estas temáticas que son de gran importancia y sobre todo poder compartir y intercambiar conocimientos también. Y bueno, creo que también en mi presentación está todo completo, nada más que agregar, solamente mis agradecimientos por la invitación. Hola, buenas tardes. Bueno, también agradezco muchísimo al equipo organizador de este espacio de intercambio. Es un placer poder compartir reflexiones con Natalia, con Paula, con Lucía, compañeras de militancia con quienes he hecho algunos recorridos en diferentes espacios y de verdad es un honor poder empezar a intercambiar en estos espacios reflexionando acerca de
ESI, diversidad, todos estos conceptos que nos invitan todo el tiempo a interpelar nuestras prácticas. Así que también hasta aquí mi presentación y mi agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Entonces comencemos a dialogar. Una de las primeras preguntas para disparar el diálogo que nos interesaría conversar tiene que ver con que nos puedan comentar cómo aportan las perspectivas de la ESI enunciadas desde la propuesta del Estado para una transformación social. Quien quiera de las tres expositoras puede comenzar a dialogar. Bueno, arranco yo, chicas, y después la seguimos, si les parece. Me parece que ubicar la educación sexual integral ya per se como algo que puede colaborar con la transformación social es un excelente punto de partida. ¿Por qué digo esto? Porque la educación sexual integral es una ley educativa, tiene unos contenidos curriculares, pero es muy difícil pensar la ESI en términos de solamente una política pública educativa. ¿Por qué digo eso? Porque para pensar que la ESI es solamente una ley educativa con una determinada currícula, deberíamos estar pensando también en instrumentos de evaluación en educación sexual integral que son bastante difíciles de pensar, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar la ESI? ¿Cómo se evalúa? Digamos, no sé, nadie tiene un deconstructómetro para evaluar cuáles son los procesos intersubjetivos que las personas realizan cuando practican la educación sexual integral. Y en ese sentido me parece que eso da cuenta de que la ESI es una herramienta de transformación cultural y es una herramienta de transformación cultural a mediano y largo plazo. Creo que tendríamos mejores y más plurales y heterogéneos resultados en relación a la educación sexual integral si, además de la ley, hubiésemos logrado importantes niveles de implementación y de presupuesto, que es lo que no tenemos. Un buen nivel de implementación y de presupuesto para la ley. La ley es de 2006, estamos en el 2020 y son a grandes rasgos pocas provincias que garantizan la educación sexual integral. Y hay algunas provincias que también se escudan en el artículo número 5 de la ley, que tiene que ver con respetar el ideario institucional, que es lo que hace que en muchos casos se escuden en muchas instituciones confesionales, católicas, evangelistas, pero también laicas, que se escuden en ese artículo para no dictar los contenidos de la ESI, o para hacer como unas especies de como sí en el proceso de la ESI. Es muy fácil hacer una ESI como sí, en el sentido de que es muy fácil decir, bueno, hago la jornada de ESI del calendario escolar, que son 3 o 4 al año, y cumplo. Cuando hablamos de la ESI como herramienta de transformación social o como algo que puede incidir en los procesos de transformación social, estamos pensando ineludiblemente también en la necesidad de que esta política pública tenga mayor implementación y mayor presupuesto, mayor centralización en los contenidos de la ESI y mayor capacidad de poder dar cuenta de las experimentaciones y las exploraciones en educación sexual integral en el país, que son mayoritariamente exploraciones y experimentaciones bastante militantes, ¿no? Digamos, garantizamos la ESI quienes la militamos en el país. Y 14 años después de la ley sigue siendo así. Entonces tenemos un problema grave ahí en relación a la implementación. Pero indudablemente me parece que la ESI es una herramienta de transformación cultural cuyos efectos, cuyos resultados, cuyas conclusiones no las podemos saber porque están en el orden de lo indefinido, de lo posible, del futuro. Entonces, me parece que es bien interesante esto de pensar la ESI como una herramienta de transformación social porque nos conecta
con algo que tiene que ver con inventar nuevas relaciones posibles, inventar relaciones sociales diferentes, inventar mundos alternativos. Y me parece que esto es bien positivo y bien importante políticamente, sobre todo en un contexto en donde parecieran existir grandes verdades y poca posibilidad para la exploración y la experimentación genuina, tanto en educación como en otro tipo de instituciones del Estado. Lo último que quiero decir en relación a esto es que otro elemento que da cuenta de que la ley de ESI no es solamente una ley educativa o estrictamente educativa, es que hoy tenemos que tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la justicia salen cada vez más legislaciones que tienen que ver con exhortar a los efectores de salud y a los efectores de justicia a que se formen en perspectiva de género. Esto quiere decir que la Ley de Educación Sexual Integral es una necesidad de todas las instituciones del Estado, no es una necesidad solamente del ámbito educativo. De hecho, cada vez más ministerios, instituciones que están en la primera línea de la garantía de derechos, que deberían estar en la primera línea de garantía de derechos, tienen que empezar a incorporar la perspectiva de género. ¿Y cómo la van a incorporar, me pregunto yo, si no es con docentes, trabajadores y practicantes de la educación sexual integral? Así que me parece muy, muy importante esta conexión que hacen ustedes para enmarcar este conversatorio. Y creo que esos son los sentidos generales cuando pensamos la transformación social. Ir a algo que no sabemos bien cómo va a ser, que depende de nuestra capacidad de invención. No solo del desarme teórico y conceptual que es necesario, sino también con el arriesgarse y el aventurarse a nuevas relaciones sociales. Por mí ya estoy con esta pregunta. Gracias, Paula. Carolina, Lucía, ¿alguna de ustedes quiere comentar algo al respecto? Sí, la social que viene a realizar la ESI empieza desde el vamos, cuando desde la ley se invita a que se pueda hablar de estas temáticas en todas las modalidades. Es un gran intento de hacer una equiparación de oportunidades para todas aquellas personas que van a todas las instituciones educativas del país. Y es también un buen punto de partida, un buen intento de tratar de que lo que va sucediendo a nivel social, lo que se va dando en toda la trama social, en las familias, en la comunidad, en los barrios, empieza a tener palabras. Y esto de tratar de ir derribando esos mandatos, de que los chicos, las chicas, las chiques de tal cosas no podían hablar, estas cuestiones de que la palabra la habilitaban los grandes para con los chicos, este desarme de toda una cuestión cultural de opresión a las infancias y adolescencias que hubo durante mucho tiempo, se va de a poquito, muy de a poquito, por lo dificultoso de la implementación, se va desmantelando. Digo dificultosa de la implementación porque tal cual como lo expresaba Paula, la verdad es que se da una absoluta desigualdad a nivel federal de cómo se va implementando la ESI en las diferentes instituciones escolares, inclusive en nivel superior, y eso hace que todavía realmente este concepto de equidad que vino a tratar de igualar aquellos contenidos involucrados en la educación sexual integral todavía esté como un poco en pañales, que recién están haciendo. Y esto me parece que tiene que ver con
la implementación de ciertos conceptos que vienen virando, girando y naciendo a nivel social y que hoy por hoy se pueden habilitar a que empiecen a circular en la escuela y poder formar chicos, chicas, chiques que tengan no solo un conocimiento teórico de estos conceptos, sino que también tengan un posicionamiento político, social, cultural acerca de estos conceptos, que eso es bien interesante. Y a su vez también que estas prácticas áulicas habiliten a que sean las estudiantes, los estudiantes, quienes puedan traer diferentes temáticas para trabajar a nivel áulico, que eso me parece muy interesante. Por otro lado, también nos marcó agenda a las organizaciones de la sociedad civil, porque la ESI empezó en la escuela, es una ley para implementar en la escuela, pero la realidad es que hay tanta necesidad de construir estos conceptos, de habilitar estos espacios, de que pueda circular la palabra, tanta avidez en recibir información, que hasta se tuvieron que armar espacios del tercer sector, espacios en los cuales se involucran las organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta a todas estas cuestiones que empezaron a girar en torno a esta ley que ni empieza ni termina en el ámbito educativo. Así que bueno, por ahí mi reflexión en función a esta transformación social de la ESI. Bien, bueno, muy interesante lo que vienen a traer Carolina, Paula. Estamos recibiendo algunas preguntas o comentarios de varios colegas, compañeros que nos están viendo a través del canal de la Universidad Nacional de Quilmes. Y voy a comentar una o dos de ellas que están justamente muy vinculados con este tema, ¿no? Germán nos dice el capacitismo como forma de violencia y la ESI como herramienta de transformación social, gran preámbulo. Bueno, gracias Germán por ese aporte, justamente sobre eso estamos, sobre ese punto queríamos problematizar, por eso ese nombre. Les agradecemos a las chicas de Quilmes y del GT Claxo Estudios Críticos en Discapacidad que pensaron en que este título podía ser potente para justamente conversar sobre esto. Voy a ir a la segunda pregunta, espacio de conversación. Antes le quisiera preguntar a Lucía si quería comentar algo al respecto o prefiere que lea la segunda para comentar sobre ello. No, ya no tengo nada que agregar. Bueno, las compañeras fueron muy claras. Muy claras sobre eso, exacto. Bueno, la segunda pregunta que pensamos, bueno, tiene una introducción que voy a hacerla para que podamos enmarcar la pregunta. Considerando que la sexualidad ha sido un tema tabú en nuestras sociedades y que por lo general el modo de abordarlo ha estado ligado a enfoques, si se quiere, más moralizantes o biologicistas, y entonces en función de la ampliación de derechos que supuso tanto la ESI como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la pregunta es para las expositoras, para Carolina, Lucía o Paula, ¿consideran que en los espacios educativos hay lugar para conversar sobre temáticas rechazadas, como por ejemplo el derecho a elegir, el placer, la libertad, la heteronorma? Si es que hay esos espacios o no los hay, de qué modo, ¿no? Y también nos interesaría que pudieran comentar, que está muy vinculado a esto,
¿cuáles son los desafíos actuales de la ESI con respecto a la discapacidad? ¿Cómo podemos trabajar sobre esos procesos de autonomía y de tensiones que se generan a la hora de pensar en la autonomía de las personas con discapacidad? La que quiera. Bueno, si les parece, arranco y después paso la palabra. Bueno, estos espacios para hablar acerca de estas temáticas de sexualidad me parece que surgen un poco más a demanda de los chicos, las chicas que conocen la ley, que de alguna manera quieren estar liderando esos espacios. Todavía, al menos desde mi mirada, puedo observar que no terminamos de habilitar el hablar sobre estas temáticas con la forma, con las propuestas, con las dinámicas que les servirían a las estudiantes, los estudiantes. Creo que todavía tenemos bastantes vestigios de otra modalidad, de otra pedagogía, de otra forma en el cual no queremos soltar estas dinámicas y no nos atrevemos a hacer algo más innovador, no nos atrevemos a realmente que estas temáticas puedan estar en el aula conforme a lo que necesitan el alumnado, ¿no? Todavía me parece que nos falta mucho camino para recorrer. Con respecto a cuáles son los desafíos acerca de ESI y discapacidad, por un lado necesitamos materiales que estén más accesibilizados, necesitamos también visibilizar más las temáticas de ESI y discapacidad. Justamente cuando vos, Natalia, mencionabas esto de la autonomía, me parece que la autonomía, que es un concepto tan importante para la vida de las personas con discapacidad, la posibilidad de elegir en las diversas áreas, en la cotidianeidad, no está contemplada en la temática ni de las personas con discapacidad ni de las personas sin discapacidad. Me parece que la construcción del concepto de autonomía falta en todas las propuestas de si se va, por supuesto, si nosotros vamos a empezar a comparar con los materiales que teníamos en sus inicios, ahora contamos con mucho más, pero creo que siempre es un desafío el tomar como eje la autonomía, la accesibilidad y fundamentalmente no agarrarnos de que estamos trabajando de ESI y solo trabajamos afectividad, solo trabajamos ejercicio de derechos y no traemos las temáticas que interesan, que irrumpen. Me parece que los hechos que irrumpen en la escuela, que son los hechos que traen los chicos, las chicas, les chiques, como situaciones de embarazos, como situaciones de abortos forzados, como situaciones de esterilizaciones forzadas, como noviazgos violentos. A veces tomamos temas entre comillas más blandos para no hablar de estas temáticas, sobre todo si se trabaja con población de personas con discapacidad. Entonces, tomamos algunas cuestiones que van desde el orden de la autoestima, la afectividad, el expresarnos, y hacemos a un lado temáticas que deben conocer las personas con discapacidad porque las atraviesan, porque las vivencian, porque las involucran, como aquellas que he nombrado y un montón más. Y eso es uno de los peligros que tenemos a la hora de implementar la ESI con alumnos, alumnas, alumnes con discapacidad y al cual tenemos que estar muy atentos.
Sí, puedo, sí. Que también otra cosa que me parece importante que se debería de implementar desde la ESI con perspectiva de discapacidad tiene que ver con los materiales accesibles en los colegios, por ejemplo, y bueno, también en los centros de salud. Por ejemplo, sabemos que en las clases, cuando se brindan y cerca de educación sexual, la mayoría de los materiales son láminas, dibujos, hablando desde la discapacidad visual, por ejemplo. La información no es completa, no es accesible, porque no podemos tener acceso a algo, a un dibujo, a una lámina que por ahí el docente le muestra a los demás compañeros y la persona con discapacidad visual queda sin esa información, y me parece que eso también forma parte de la autonomía de poder acceder a esa comunicación, a esa información. Y bueno, hablando también en los centros de salud, cuando hablamos de autonomía, que se pueda tener acceso, por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva, una o un intérprete, cosa que se pueda comunicar con el personal médico, porque si no se cuenta con ese recurso de intérprete, la persona tiene que ir acompañada y al final se le pregunta a la otra persona y no a la persona que está necesitando de ese acompañamiento médico, si se puede decir. Creo que tiene que ver con eso también los desafíos y autonomía. Me parecen muy importantes estas cosas que comentan las compañeras porque tienen que ver exactamente con uno de los nudos más difíciles, en mi opinión, de desarmar en relación a la ESI con perspectiva en discapacidad o en diversidad funcional. Me parece que uno de los grandes escollos, que en realidad viene de la mano de otros escollos, es que la inaccesibilidad de los materiales o creer que una puede dar una clase de educación sexual integral, por ejemplo, en un contexto de educación especial, sin hacer los suficientes sistemas de apoyo para que esos materiales y esos recursos sean absorbidos, incorporados por los estudiantes. Entonces, me parece que por un lado tenemos el problema de que es muy difícil todavía pensar las traducciones necesarias para la accesibilidad, y por otro lado tenemos una cantidad de mitos, prejuicios y preconceptos en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad, que es, en mi opinión, la condición de posibilidad de que después los materiales sean inaccesibles o sean imprecisos o que tengan una línea de intervención no adecuada. Me parece que estos mitos, estos prejuicios y estos preconceptos se podrían identificar como en dos grandes sentidos. Por un lado, todavía en el ámbito de la educación en general, no solamente la educación especial, sino también la educación común, existe todavía como una retórica muy fuerte de la superación personal e individual, en donde supuestamente las personas, haciendo un mérito propio, con sus propias capacidades y fortalezas, van superando los obstáculos. Por un lado, se sigue insistiendo de alguna manera en este esquema. Es una cosa que heredamos del paradigma rehabilitador y que todavía no está puesto suficientemente en crisis en absoluto. Es un paradigma que reina, goza de salud aún en la educación en general. Entonces, si uno le pregunta, ¿no?, a cualquier trabajadora, trabajador de la educación especial, te va a decir, no, el modelo social de la discapacidad. Pero después, en el aula,
Lo que hacemos es que es mucho más fácil reproducir los esquemas del paradigma rehabilitador, en donde estamos todo el tiempo midiendo la distancia entre cierta normalidad corporal, sexual y esa existencia concreta. Y entonces medimos distancias y establecemos cálculos para corregir y disciplinar los cuerpos, las existencias, las experiencias de nuestros estudiantes. Entonces, por un lado está este esquema de la superación personal, la retórica de la superación personal, que también se puede ver reproducida en todos los objetos culturales, ¿no? Cuando uno ve películas, series y aparecen protagonistas o personajes con algún tipo de discapacidad, siempre se termina ordenando su existencia y su vida como el desarrollo personal de sus propios atributos, propiedades. Y entonces ya se niega per se la posibilidad de una autonomía. A mí en relación a la autonomía me gustaría plantear algunas paradojas, si se quiere, o algunas preguntas. Nosotros nos manejamos con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos manejamos con las experiencias y las exploraciones de los activismos en discapacidad, con los años que llevan los estudios críticos en discapacidad, y me parece que hay algo en relación a la autonomía que es importante empezar a enunciar en estos espacios, que es que la autonomía no es hacer las cosas soles. Autonomía no es la posibilidad de los individuos de autoabastecerse y ser autosuficientes, ¿no? Digamos, hay una noción de la autonomía que se nos puede colar con una idea liberal e individualista de la autonomía. A mí me parece que es muy importante hablar de autonomía en la interdependencia, pensar en relaciones sociales, pensar en exploraciones educativas a partir de la educación sexual integral que generen para la ayuda mutua, para la colaboración, para la interdependencia de esos sistemas de apoyos. La autonomía es la posibilidad de que las personas puedan enunciar sus deseos y necesidades en función de condiciones previas que tienen que ver con el enlazamiento con los otros, con la posibilidad de construir esa ayuda mutua, esa colaboración. El sistema de apoyo siempre es social, el sistema de apoyo siempre es colectivo, entonces a mí me interesa dar cuenta de que lo que buscamos es una autonomía socialmente implicada, no una autonomía individual o una autonomía en donde hay un individuo que se abre paso a través de sus obstáculos. No, me parece que es muy importante pensar la autonomía como efecto o resultado de buenos agenciamientos colectivos. Y esto tiene que ver con reconocer la fragilidad humana como condición, ¿no? Me parece que cuando hablamos de autonomía estamos suponiendo también que la condición humana es completa, es total, y nos cuesta reconocer el carácter frágil de todes, y por ende romper un poco el esquema entre que hay algunos que son fuertes y otros que son frágiles, hay algunos que van a cuidar siempre y otros que serán eternamente cuidades, para romper esa dicotomía que de subjetiva y objetiva a las personas con discapacidad. Me parece que es muy importante también poder dar cuenta de que cuando hablamos de autonomía no estamos hablando de individuos que superaron los obstáculos, sino que estamos hablando de personas implicadas socialmente, agenciadas socialmente para que esa autonomía sea posible. Y que las instituciones del Estado lo que tienen que hacer es también garantizar esa trama social que hace posible el cuidado. El cuidado es siempre colectivo. Me parece que es importante también pensarlo de ese modo y trabajar con les chiques a partir de que no es solamente el autocuidado en el sentido de soy responsable de mí mismo, de mí misma y nada más, sino que para que el cuidado sea posible debe existir la colaboración, debe existir la ayuda mutua y debe existir la trama social que nos implique en ese cuidado del otro y en ese autocuidado personal. Me parece que esto es un gran desafío en la educación sexual, pero por lo mismo que decía algún compañero recién acá en el chat, que es que atravesamos un momento cultural
súper individualista y meritocrático, en donde es muy fácil que se confundan algunas nociones, y entonces que se pueda llegar a pensar que autonomía es hacer las cosas solo, digamos, sola o sole. Y me parece que autonomía es poder hacer las cosas implicados, implicades. Eso quería destacar. Ahí está. Bueno, muy interesante lo que vienen planteando las expositoras. Hay varios comentarios, voy a ir leyendo algunos y luego seguimos con una de las últimas preguntas o ejes que nos convocaron, ¿sí? Bueno, Anaí, voy a ir leyendo las que están como vinculadas a los que vinieron planteando, ¿sí? Anaí señala que es sumamente importante trabajar la autonomía de los pibes desde la territorialidad, darles espacio donde se puedan expresar y donde puedan circular todas las voces. Parece que está muy vinculada a lo que estaban hablando las expositoras recién. Vanina dice, Anaí comenta que hay mucho desconocimiento sobre el tema, además de creencias arraigadas alrededor de los discursos y prácticas binarias de muchos compañeros. Y Vanina, vinculado a esto, también señala que no solo hay resistencias en las provincias, sino cada escuela se escuda en no brindar contenidos de ESI. Dentro de cada territorio dependemos de las militantes de la ESI. El movimiento Ni Una Menos tiene una conexión con la ESI, el despertar de nuestras jóvenes en 2015. Esos son como algunos breves comentarios y voy a leer algunas preguntas que están vinculadas a esto. Germán pregunta si sería pensar a la autonomía como punto de llegada a trabajar y acompañar colectivamente, y no pensarla como un imperativo individual y meritocrático. Nos comentarios sobre eso, pero también voy a leer antes la otra, que está también vinculada. Marcelo dice, la retórica reactiva del adoctrinamiento que agita, del supuesto adoctrinamiento que agita la sociedad civil. Marcelo pregunta, ¿esto afecta a los procesos de transformación que la ESI implica? Tiro estas dos preguntas para quienes quieran comentar. Bueno, me gustaría retomar algunas de las cosas que dice Marcelo y también la anterior pregunta, que no recuerdo el nombre de la persona. Germán. Yo no sé si la autonomía es un punto de llegada, un punto de partida, algo que está en el medio, algo de lo que se entra y se sale, algo que tenemos a veces y a veces no. Me inclino más por este tipo de respuestas. Creo que la autonomía son procesos, son momentos. No se conquista la autonomía. Pero sí se puede historizar, en el sentido de que es social, en el sentido de que podemos sentirnos con más posibilidades de enunciar nuestros deseos y necesidades en la medida que podemos contar con la agencia colectiva para que eso sea posible. Y en relación a la cuestión del adoctrinamiento, claro, sí, yo creo que una de las grandes resistencias o obstáculos para la implementación de la educación sexual integral, pero sobre todo con perspectiva en discapacidad, es que se piensa en una desinformación impresionante, a veces interesada, a veces no, que es que se piensa que nosotras estamos imponiéndole a los pibes un modo de ser, ¿no? Que les estamos imponiendo un saber hacer sexual, les estamos imponiendo un horizonte de representaciones que por sí mismo no tendría. Me parece que esos son los miedos en relación a la palabra adoctrinamiento. Y sí, sin lugar a dudas es un gran obstáculo, sobre todo porque, qué sé yo, hay algunos grupos que, por ejemplo, hablan de ideología de género, ¿no? Seguramente se escuchó esto. Todo este activismo impresionante que hay
en Latinoamérica, todo este movimiento con mis hijos no te metas, habla justamente de esta idea de que existe una ideología de género. Bueno, yo ante eso diría que el género es la ideología, ¿no? El género es la ideología que organiza nuestros discursos sobre sexualidad, los binariza, los dicotomiza, los heterosexualiza. Esa es la ideología. La heterosexualidad como régimen obligatorio, el binarismo de género, la imposibilidad de construir experiencias parciales sobre la identidad sexual. Creo que ese es el adoctrinamiento, pero al mismo tiempo esos son desafíos muy fuertes en las escuelas, porque me parece que una de las cosas que está bueno que pensemos en instancias como esta es que cuando una familia llega a una escuela con este tipo de discursos, es muy importante tener la cintura necesaria, la apertura necesaria para construir espacios de diálogo, de confianza con la comunidad de familias y poder ir desarmando, desandando esos saberes y esos posicionamientos, porque en muchos casos vamos a tener que sí, que son familias que están en contra de la ESI porque tienen una visión moral de la sexualidad, pero en muchos casos también nos vamos a encontrar con familias profundamente desinformadas, que en realidad no saben qué es la ESI. Entonces, para mí es muy importante, porque me parece que el 2018 dejó esa enseñanza en las escuelas, me refiero al 2018 y el debate sobre aborto legal también en las escuelas, que es que hay que aprender a recibir esos discursos en las escuelas, creando los espacios de escucha y de confianza para construir con las familias esos consensos que necesitamos para hacer ESI. La verdad es que hay que explicarse, sí, hay que explicar qué es la ESI. No se puede dar por sentado que la gente tiene una significación o una representación acertada de la ESI. El Estado debería explicarse, debería existir muchas más explicaciones de las que existen acerca de qué es la ESI, pero me parece que nosotras como docentes, como activistas, como generadoras de conocimiento en relación a la discapacidad y la sexualidad, tenemos una función muy importante, relevante, a la hora de trabajar con aquellas familias que encarnan estos discursos reactivos sobre el adoctrinamiento o la ideología de género o con mis hijos no te metas. Bueno, gente que todavía no se enteró que los niños son sujetos de derecho, hay que explicárselo. No hay que darlo por sentado. Y hay que crear espacios para que, por ejemplo, los talleres con las familias, que son una herramienta de la ley, para que pueda ser posible construir esos consensos. Y en educación sexual integral, la educación no es solamente de los adultos a las niñas. La educación es también entre pares adultos y adultas y adultes e implica también una noción crítica del adultocentrismo. Esta idea de con mis hijos no te metas es una marca muy fuerte de tutela. Y las personas que trabajamos con discapacidad sabemos que la tutela es el ABC de procesos de represión y de opresión sobre los cuerpos y sobre las existencias. Entonces me parece que es muy importante tener la cintura y la flexibilidad suficientes para poder crear estos espacios de escucha y desarmar estos discursos en las instituciones. Bien, muy interesante y vinculado a la temática, ¿no? El tema de la tutela que comentaba Paula. Nos queda poquito tiempo y queremos hacer una última pregunta, pero antes quisiera comentarles, pedirles que se suscriban al canal de la Universidad Nacional de Quilmes en YouTube, que se puedan suscribir. Esto nos ayuda a seguir creciendo. También es un incentivo para que se puedan llegar al subtitulado, ¿sí? De manera, digamos, automática. Y además van a poder ver y revivir este espacio de conversación cuando esté disponible. Si se suscriben y ponen activar las notificaciones, les va a llegar la notificación cuando esté disponible para escucharlo, ¿sí? Así que les pedimos que hagan eso a todos los que nos están escuchando. Y como último punto para cerrar y
para irnos con algunos aires de esperanza y de qué nos queda todavía por hacer. La tercera pregunta tiene que ver con cuáles son entonces, ¿no? Este diálogo y de estos puntos que fueron señalando, cuáles son los irrenunciables a la hora de pensar en los procesos anticapacitistas de transformación social. ¿Cuáles son esos irrenunciables? ¿Qué opinan Lucía, Carolina? Lucía, Carolina. Bueno, voy. Los irrenunciables en este trabajo de poder empezar a visibilizar esta ESI que trabaje esta cuestión anticapacitista tiene que ver con, primero, trabajar fuertemente sobre el eje del respeto por la diversidad. Me parece que ese es un excelente punto de partida para que dejemos de lado expectativas, dejemos de lado las etiquetas, dejemos de lado los diagnósticos y pronósticos y empecemos a ver a la persona con todo lo que ello implica, la sexualidad como parte de la genitalidad, del ejercicio de la genitalidad como parte de su vida, las libres elecciones de cada persona y fundamentalmente también el hecho de no esperar que suceda nada de lo esperable, ¿sí? Me parece que si podemos abordar estas situaciones dentro de un marco donde los chicos, las chiques puedan ser como realmente desean ser, no evaluarlos como robot, no señalar las conductas adecuadas e inadecuadas. Me parece que los irrenunciables van por ese lado. Bien, gracias Carolina. Lucía. Bueno, coincido con Carolina, que todo eso es importante para, digamos, terminar con este proceso capacitista que todavía está muy fuerte en la sociedad y bueno, eso. Gracias, Lucía. Paula, ¿quieres comentar algo? ¿Cuál es tu visión? Estoy muy de acuerdo, compañeras. Me parece que esto de valorar el eje respeto por la diversidad y de trabajar ese respeto por la diversidad implica también como reconocer que además de bancarme y soportar a los otros, probablemente pueda aprender algo de ellos. La posibilidad de pensar en el encuentro con los otros en función de una apertura a un aprendizaje posible es algo que me parece relevante para trabajar la diversidad, porque la diversidad también puede ser entendida como lo otro de la norma, digamos. Si la diversidad sigue siendo entendido como lo otro de la norma, es como su otro lado, pero no necesariamente pone en crisis la norma. A mí me parece que para poder pensar la diversidad desde un lugar más profundo de interpelación, tenemos que partir de la base de que la diversidad humana es lo que hay y que la norma no existe, es una construcción social y cultural sobre la hegemonía política, pero lo que hay es diversidad. Entonces me parece que ahí podemos desarrollar muchas de las cosas de las que hablaban las compañeras. Me parece que en relación a lo irrenunciable, es irrenunciable el carácter sexuado de los cuerpos y las personas con y sin discapacidad. Es irrenunciable en el sentido de no podemos seguir explicando
o partiendo de si las personas con discapacidad tienen o no tienen sexualidad, cuando esto sigue siendo una pregunta que circula. Irrenunciable es el carácter sexuado, y me parece que también irrenunciable debería ser como el horizonte de desmedicalizar la sexualidad de las personas con discapacidad, sacarlas del ámbito de la salud, sacarlas del ámbito de lo médico, para volverlas una experimentación sobre el placer, sobre el goce y sobre el erotismo. Bueno, muchas gracias, Paula. Voy a cerrar con esta pregunta para si alguna de ustedes quiere responder, así no nos extendemos tampoco demasiado porque sé que estamos sobre la hora. Antes que me olvide, quiero agradecerle a Adrián que está también acompañándonos, que está haciendo la interpretación en lengua de señas. Voy a leer la última pregunta, ¿sí? Belén dice, a mí escucharles, compañeras, me lleva a preguntarme, ¿cómo se puede empezar el reconocimiento del cuerpo mismo y la vida misma como frágil? Y después de este reconocimiento, ¿cómo podemos construir vínculos de cuidados mutuos desde el afecto y el respeto? Pensando en que muchas de las prácticas de cuidado son una imposición que responde, entre otras cosas, a designios familiares. Si alguna quiere responder esto, y ya con esa cerramos. Bueno, ahí también hay una noción cuestionable, esto de los cuerpos frágiles, ¿no? Siempre hay como ahí una cuestión de que las personas con discapacidad somos débiles, que tenemos cuerpos más frágiles, lo cual en realidad dentro de la discapacidad misma hay un mundo de diversidad y cada uno de esos cuerpos es como es. Y ya empezar a pensar en esto de la fragilidad o no fragilidad es para mí un punto súper interesante para debatir, y ahí se abrirían un montón de cuestiones. Estamos cerrando. Y por otro lado también súper interesante porque, a ver, cómo intentar hacer una absoluta diferenciación entre lo que son los cuidados y la sobreprotección, que eso también es otra temática a tener en cuenta. Hay muchas veces una cantidad de prácticas que responden muchas veces a la sobreprotección más que al cuidado. Y eso realmente ahí nos abre también otro abanico de posibilidades de prácticas donde esos cuidados también tienen que estar de alguna manera diseñados, planificados y velados por la misma persona con discapacidad. Esos cuidados siempre tienen que estar dentro de un margen de respeto de derechos. Por eso yo siempre señalo como ejemplos que aunque a una persona le tengamos que cambiar pañales, sea niño, adulto, persona con discapacidad, adulta o quien sea, más allá de su condición, de que sea una persona con discapacidad o no sea una persona con discapacidad, en ese cuidado también siempre hay que pedir permiso, porque no nos tenemos que olvidar que es el cuerpo de un otro, y ese otro que vive, siente, piensa, tiene emociones, se enoja, ama, desea, y me parece que en ese marco es donde se tienen que empezar a pensar todos estos conceptos. Bien, bueno, les agradecemos mucho por estar aquí. Nos siguen llegando muchas consultas, pero ya tenemos que cortar. Vamos a pedirles también a las expositoras que cuando puedan se acerquen al canal de YouTube para responder por ahí algunas de las preguntas que no pudieron ser respondidas aquí. Se los agradecemos muchísimo. La última consulta es bien puntual. Nos pregunta Vanina si es en qué lugar pueden encontrar material accesible sobre la ESI
Entiendo que Carolina, que participa en Ready, podrá comentar brevemente la página para poder encontrar información, y si Lucía y Paula conocen también una, como para tirar esa información y que quede disponible para todos. Sí, bueno, yo les recomiendo que visiten 2 páginas, tanto la página de Ready como la página de Meta, que son 2 organizaciones en las cuales se trabajan mucho las temáticas de discapacidad, salud sexual, ESI, etcétera, y donde van a encontrar material accesible, material obviamente libre de uso para poder trabajar estas temáticas en talleres, formaciones, etcétera. Bueno, gracias, Caro. Bueno, les agradezco muchísimo a las expositoras, a Lucía, a Paula y a Carolina. Fue un espacio sumamente rico, hay muchísimos comentarios, es una temática que tenemos que seguir trabajándola, y les agradecemos por participar de este espacio, destinar su tiempo y su conocimiento bajo esta causa, ¿no? También agradezco nuevamente a la Universidad Nacional de Quilmes, al Observatorio de Quilmes, al Grupo de Estudios Críticos en Discapacidad de Claxo. Puntualmente reitero el agradecimiento a Lelia, a Marité, a Anita, también a Cristian, que está en el soporte técnico, y bueno, a todo el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes que hace posible esta transmisión y este espacio en esta plataforma. Va a estar disponible pronto para que puedan verla, reescucharla, y bueno, les agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias.